Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para hoy, titulado Oros Asset Management, una nueva forma de invertir. Tenemos con nosotros a Alejandro Martín, gestor de fondos de inversión. Fue licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con experiencia en el departamento de auditoría de EY. A principios de 2013 se incorporó al equipo de Metagestión y tras su incorporación el equipo generó una rentabilidad anualizada de un 16,5 en el fondo ibérico y de un 14,3 en el fondo internacional, hasta mayo de 2018, que se incorporó a Oros Asset Management. Ha recibido dos premios Morningstar y Expansión al mejor fondo de renta variable española en 2015 y 2016 y el premio Citywire al mejor equipo gestor y mejor gestora de renta variable de España en los años 2016 y 2017. El programa que tenemos preparado para hoy parte de quiénes somos, qué y cómo lo hacemos, nuestros productos y cómo contratarlo. Y bueno, sin más, damos paso a Alejandro. Las preguntas las podéis ir haciendo durante durante la presentación y al final daremos respuesta a todas las que podamos. Pues cuando quieras, Alejandro. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Samuel, y muchísimas gracias a Rankia por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y sobre todo de darles las gracias a todos ustedes, pues más de 400 personas inscritas en el webinar que yo creo que para la temática, esta temática que aunque está muy de moda, pues la inversión en valor, el value investing, el hacer las cosas con sentido común, pues de momento es una minoría, ¿no? A día de hoy solo somos un 10% de la industria aproximadamente en España, ¿no? Poco a poco. Nada, hoy el día, yo creo que es un día para ustedes, para intentar explicarles, pues qué ha pasado, qué es Oros Asset Management, qué vamos a hacer a partir de ahora y resolver todas esas dudas, pues que en las últimas semanas estamos tratando de resolver a todos ustedes y con todo el detalle que haga falta, ¿no? Lo que vamos a hacer, pues vamos a intentar explicar, o yo voy a intentar explicar durante 35 minutos aproximadamente qué es Oros Asset Management, cómo invertimos, algunos detalles también de la cartera que yo creo que muchos están esperando. Y a partir de ahí, pues daremos un turno lo extenso que sea necesario de preguntas para resolver todas las cuestiones que se planteen, muy enfocado en las cuestiones operativas, ¿no? En los cambios, en qué va a cambiar, qué va a ser diferente, si ustedes quieren suscribir los fondos, todas las cosas que se planteen, pero también esas otras dudas de compañías en los fondos bueno, que muchas veces pues también es muy interesante. Pues como les decía, Oros es un proyecto muy nuevo, pero muy antiguo, ¿no? Llevamos gestionando pues este equipo gestor ya desde hace más de 6 años. Eh, y Javier, bueno, desde 2007, pero bueno, el equipo ya, ya tiene una experiencia que pensamos que era el momento de dar ese salto de junto con el grupo Qualitas, que será accionista minoritario de la compañía, pues empezar a un proyecto nuevo, un proyecto personal y un proyecto en el que haya una verdadera alineación de intereses, ¿no? Un proyecto en el que nosotros, no solo como principales socios de la compañía, sino también como coinversores en los fondos. Yo creo que hay que destacar que nosotros tres miembros del equipo gestor, tanto Javier como Miguel y yo, ninguno de los tres tiene casa en propiedad, todos vivimos de alquiler y todo nuestro patrimonio está invertido en los fondos, ¿no? No solo el financiero, sino el resto. Con lo cual yo creo que esta es una declaración de intenciones de lo que hacemos, de lo que nos estamos jugando y deseablemente de los resultados que tendremos a largo plazo, ¿no? Como siempre, pues destacar que vamos a seguir haciendo lo mismo. Somos especialistas en value investing, sabemos lo que sabemos hacer y no nos vamos a salir de ahí, ¿no? Gestionaremos dos fondos de inversión, un plan de pensiones, con esa filosofía que tan buenos resultados ha dado en los últimos años y nada, y la idea es contarles un poquito el proyecto. Es importante destacar el equipo y no solo el equipo de gestión. Para nosotros, evidentemente, un buen equipo de gestión, y este lo ha sido en los últimos años y lo ha demostrado con rentabilidades, pues es importante y en nuestro caso pues tenemos un equipo sólido, un equipo que lleva varios años trabajando juntos y con Javier Ruiz a la cabeza, pero no solo el equipo de gestión es importante y en nuestro caso
las decisiones, hay que destacar, se toman siempre por unanimidad, lo que hace que el proceso sea más sólido, sea más solvente, pero más duro a la hora de producir compañías, ¿no? A la hora de producir ideas de inversión. Pero lo que decía, no solo el equipo de personas en la gestión de los fondos es importante, sino el equipo que está detrás también, ¿no? Y en nuestro caso, pues contamos con Pepe Consejo, José María Consejo, que junto con Beatriz Martín, pues vienen de Metagestión, al igual que nosotros. Pepe fue consejero delegado en su anterior etapa de Metagestión. Él se va a ocupar de todo lo que a nosotros no nos gusta, o incluso a mí particularmente muchas de esas cosas sí me gustan, pero no tenemos el tiempo para poder dedicarle, ¿no? A pelear, a contar lo que hacemos, a pelear con una plataforma, bueno, todas las cosas, a irnos para Luxemburgo en el día de mañana, ¿no? Todas esas cosas que son tremendamente complicadas, que hace falta mucha experiencia, y yo creo que la solvencia de Pepe nos va a ayudar muchísimo a un equipo muy joven, ¿no? También, pues Beatriz Martín, ya durante más de 10 años ha sido la responsable de administración de Metagestión, y nos va a aportar una solvencia en esas cosas que no se ven, que son la parte de atrás, que son las tuberías y cañerías del proyecto, pero que hacen que cuando todo funciona no se echan de menos, pero cuando las cosas no van bien, pues son tremendamente importantes, ¿no? Y también, entre otras personas, pues se une al equipo Juanjo Ferrer, que llevará la relación con inversores, es decir, con todos ustedes, e intentaremos estar como siempre muy cerca de ustedes mediante muchos canales, no solo presencialmente en la oficina, sino redes sociales, correo electrónico, página web y eventos como este que nos ayudan a explicar lo que hacemos. Un poco de autobombo de lo que hemos conseguido, aunque yo creo que lo hemos contado muy bien en la previa, pues hemos conseguido en el caso de nuestro fondo, de nuestro anterior proyecto en renta variable española, pues casi todos los premios en renta variable española y la industria en los últimos 3 años. Así que, bueno, desde luego, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, como dice el disclaimer, pero bueno, sí que son un buen indicador de lo que podemos esperar a largo plazo. Es importante, pues muchos de ustedes nos están preguntando qué cambia ahora con el proyecto, qué es lo que hacemos, qué es lo que vamos a hacer. Pues nada, el objetivo es cambiar para seguir haciendo exactamente lo mismo. Esa es la idea, ¿no? Poder seguir haciendo lo mismo. Como les comentaba, vamos a gestionar 2 fondos de inversión, un fondo de inversión ibérico, como siempre, un fondo de inversión internacional y también un plan de pensiones que replique al fondo internacional. Analizaremos las compañías en profundidad, comprando siempre empresas de calidad, a buenos precios, con visión de largo plazo, visión de muy largo plazo, y con una filosofía pues basado en el value investing, que como está tan de moda y casi todo el mundo ya hace value investing, y no sé si lo que nosotros hacemos es value, es growth, o las dos cosas, o ninguna de las dos, ¿no? Pero lo que hacemos es invertir con sentido común, ¿no? Al final comprar duros a 3, a 4 o a 2 pesetas, ¿no? Esa yo creo que es la idea de invertir con sentido común, y eso seguiremos haciendo. Dentro de lo que hacemos, pues siempre hemos destacado nuestros 5 principios de inversión, que es comprar compañías. El primero de ellos, que podemos entender, que podemos visualizar a largo plazo. Es decir, una compañía necesitamos que esa compañía que compremos a 5 o 10 años vista, sepamos, por un lado, cuánto va a tener esa compañía dentro de su sector, es decir, cuánto va a pesar el negocio de la compañía dentro de su sector, si va a ser al menos tan grande o más grande que lo era en el pasado. Eso siempre serán buenas noticias. Y por otro lado, cuánto va a pesar ese sector dentro de la economía, ¿no? Cuánto, es decir, ser el más grande de un negocio que ya no vale nada, pues no tiene ningún sentido, ¿no? El ser capaz de visualizar el negocio a 5 o 10 años vista. También, como siempre, evitar compañías con deuda. Yo creo que esto es fundamental. No quiere decir que no compremos compañías que tengan deuda, pero las compañías que tengan deuda y que incorporemos a la cartera deberían ser compañías que tengan negocios estables, que sean capaces de endeudarse, y que cuando las cosas vienen pues mal dadas son capaces de aguantar, ¿no? Cuando el negocio no tiene la calidad suficiente que debería tener y estás endeudado y hay errores en la valoración, o el negocio se deteriora un poco, pues en muchas ocasiones pues pierdes la mayor parte de la inversión. Por lo cual, bueno, preferimos ser conservadores en la visión del tema financiero. También, en cuanto a las ventajas competitivas,
necesitamos encontrar compañías que sean capaces de mantener ese moat, ese foso con respecto a sus competidores. Es decir, compañías que puedan poco a poco, pues es que sean capaces cada año de subir un poco los precios, ¿no? De subir ese 1%, ese 2%, a veces incluso 3%, o cuando hay periodos de inflación incluso más, y cosa que tus competidores no pueden hacer. Cuando eso sucede, pues quiere decir que probablemente estés en compañías que lo están haciendo bien con respecto a sus competidores, ¿no? Una cosa también que no se hace mucho y que nosotros prestamos mucha atención es la gestión de capital, donde los directivos van a gastar el próximo euro. Es decir, van a recomprar acciones, van a hacer una ampliación de capital, van a invertir en el negocio, van a hacer una adquisición externa. No siempre una u otra cosa es lo mejor. A veces, pues recomprar acciones tiene sentido, otras veces ampliar capital tiene sentido. Simplemente es valorar a través de todo el ciclo cómo ese equipo gestor, ese equipo de personas que nos acompañan a nosotros como gestores y a ustedes como partícipes, pues cómo ha tomado las decisiones, ¿no? Entonces eso es verdaderamente importante para a largo plazo, pues saber qué sucederá cuando las cosas pues vengan muy bien o vengan muy mal, y dónde ese equipo gestor empleará el dinero, ¿no? Y por último, pues como siempre, el precio, el comprar compañías que en el fondo ibérico, en Oros Value Iberia, tengan al menos un 30% de potencial, y en el fondo internacional, pues estamos en el entorno exigimos al menos un 50%, pero ahora lo veremos, ¿no? Con un poco más de calma en la cartera, pero estamos incorporando compañías, pues diría que incluso 60-70% de potencial, que la verdad que es una pasada, o sea que muy contentos en ese sentido. Es importante saber lo que esperar de nosotros y lo que hacemos, pero también lo que no hacemos. No tratamos de predecir el mercado, lo que va a pasar a corto plazo. No hacemos trading, no usamos estrategias de análisis técnico, de momentum. Intentamos no invertir en compañías que incumplan nuestros principios de inversión. Esto no siempre es posible, particularmente en el fondo ibérico, que es un fondo muy pequeñito y un mercado muy pequeñito, muy restringido, pero sí que tenemos que esos pilares se tienen que cumplir prácticamente en su mayoría, diría en su totalidad, y siempre tiene que haber una excusa si alguno de ellos no se cumple, ¿no? Entender bien, sí deuda, pero por este motivo, ¿no? Entonces hay que jugar ahí viene la artesanía del lema que tenemos del head handcraft, cabeza, corazón, y esa artesanía a veces de valorar las cosas de una forma un poco más subjetiva. Tampoco diversificamos. Pensamos que al final creamos carteras en total 50, 60 compañías, los dos fondos, con lo cual, pues son carteras en el caso ibérico con 25 compañías, en el caso internacional con 30 y pocos compañías, algunas de ellas repetidas además, que conocemos bien, que tenemos desde hace años en cartera, y pensamos que eso, el conocerlas bien, cuando tienes 100 compañías en una cartera, pues es más complicado, ¿no? Con lo que pensamos que unas carteras más concentradas a largo plazo van a generar más rentabilidad, ¿no? También no nos apegamos a ninguna acción, y esto es importante. En el año 2013, por ejemplo, compramos Cortiseira Morim, la compramos a 1,80 €, 1,90 € empezamos a comprar. Pensábamos que quizá la compañía valía en el entorno de 3,5 €, podemos decir. Cuando la compañía llegó a 3,5 €, pensábamos que valía 5. Y cuando llegó a 5, pensábamos que valía 7. Y al final terminamos vendiendo la compañía a 12 o 13 euros. Pero cuando llegó a 12 o 13 euros, pensábamos que valía 12 o 13 euros. Con lo cual decidimos vender la compañía. ¿Qué ha pasado? Que bueno, que con los meses o prácticamente un año después, pues la compañía siguió mejorando su negocio. El mercado pues penalizó un poco la acción y nosotros volvimos a entrar en la compañía. Esto nos ha pasado en varias ocasiones, en muchas ocasiones, y es nuestra forma de actuar. No nos apegamos, por tanto, a ninguna compañía. Tampoco, salvando obviamente la distancia, la cuestión geográfica del fondo ibérico, no invertimos en función de la geografía o el sector. Vamos donde están las oportunidades, seleccionando compañía por compañía, y eso es la consecuencia de las distribuciones geográficas o sectoriales de los fondos. Y por último, no utilizamos derivados, no utilizamos apalancamiento, con lo cual, pues, business as usual, seguimos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos años. Esto es un gráfico interesante que no quería perder la ocasión de contarles, porque en muchas ocasiones ustedes, los inversores, nos comentan: oye, ¿tendría sentido tener un fondo de renta fija, un aparcamiento para cuando las cosas vienen mal dadas?
Sé que hay gestoras que lo han hecho y no sé si nosotros lo haremos en un futuro, ¿no? Pero yo creo que es importante destacar lo que sucede cuando reembolsamos en el momento o traspasamos a un monetario, en el momento que no hay que hacerlo. Fíjense que este es un gráfico cortesía de Franklin Templeton, de los últimos 20 años, un periodo suficientemente grande, en el que el S&P ha hecho una rentabilidad del 9,8%, y si te has perdido los 10 mejores días de rentabilidad, que además suelen ser esos días después de que llevas tu dinero al Fondo Monetario porque el mercado ha caído un 30% y piensas, o un 20, un 15, lo que sea, y piensas que va a seguir cayendo. Suelen ser esos días. Pues la rentabilidad perdiendo de esos 10 días es de un 6,1%, pero es que si te pierdes los 20 mejores días, la rentabilidad pasa al 3,6%. Con lo cual, hombre, no les voy a engañar. Lo lógico y lo deseable sería comprar en mínimos, vender en máximos, comprar en mínimos y vender en máximos y repetir tantas veces como sea posible. No cabe duda. Pero la realidad es bastante diferente. Eso es muy difícil de hacer. Ni siquiera nosotros como gestores somos capaces de hacerlo y conocemos pues, muy bien las compañías y pensamos que estar invertido siempre es la mejor de las alternativas. De hecho, aquí lo pueden ver. Este es un gráfico, yo creo que hay que verlo, no sé si se verá bien en la pantalla, pero hay que verlo con calma. Es un gráfico del S&P desde el año 80. Y en este periodo, el S&P ha tenido retornos anuales en 29 de los 38 años, es decir, en 3 de cada 4 años. Y cada año ha habido caídas de media del 13,8%. Si lo vemos aquí en el año 80, el índice cayó un 17, el año siguiente un 18, un 17, un 7, un 13, caídas del 34, del 20. Todos los años se producen caídas, todos, en las que hay miedo en el mercado y son parte del proceso. Yo creo que este gráfico de JP Morgan lo refleja muy bien. Oye, pues no pasa nada. Hay que aprender a vivir con esa volatilidad, aprender a vivir que es parte del proceso. Para nosotros, de hecho, nos ponemos contentos cuando caen nuestras... No es bueno para el negocio, no cabe duda, ni para el partícipe, ni para nosotros como coinversores, pero genera muchas oportunidades cuando sobre todo tienes la liquidez alta y se producen... O haces incluso cambio de cromos, ¿no? Cambias una compañía que tenía un 30% de potencial y que no ha caído por una que presenta de repente un 70% de potencial después de las caídas y te da una oportunidad, ¿no? Esto genera muchísimo valor a largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que decía antes, este es un proceso muy artesano en el que hay mucha discusión por parte del equipo gestor. El proceso sería un poco el siguiente. En nuestro caso llega un miembro del equipo de gestor, Javier, Miguel o yo, y presenta la idea. Rápidamente nos sentamos, comentamos y decimos, oye, Javier, ¿tiene sentido que miremos esta compañía que se dedica a esto, por esto, por esto, por esto? Oye, pues ¿por qué no haces un poco más de trabajo, la miras un poquito más, una hora, dos, el tiempo que haga falta para tener una visión general, ¿no? de la compañía? Y a veces varios días. Y ese gestor vuelve con la idea de inversión y presenta un poquito, oye, pues sí, es esto, sería esto es que pensamos que pueden ser los riesgos, los problemas. Oye, pues lo vemos, venga, lo vemos los tres. Pues sí, esto es una compañía invertible, vamos a invertir, vamos a analizarla. Entonces, en ese momento, uno de los gestores, normalmente, pero no tiene por qué ser así, el que ha presentado la idea, dedica a analizar la compañía durante una semana, 2, 3, incluso 30, el tiempo que haga falta, y se la vuelve a presentar al equipo gestor. Nosotros la vemos con calma, la discutimos y le planteamos las dudas que esa idea de inversión nos presenta al otro gestor. Ese gestor pues se vuelve a sentar, vuelve a hacer el trabajo de mirarlo con calma, vuelve otra vez hacia los pasos anteriores, va a hablar otra vez con un proveedor, vuelve a hablar con la compañía, con quien sea necesario para entender las dudas mejor y si todos estamos de acuerdo, es decir, es un proceso de unanimidad, si todos estamos de acuerdo, incorporamos esta compañía al wishlist o a la cartera, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, esta compañía, el wishlist es una lista de ideas de más a menos potencial de lo que hemos ido viendo en los últimos tiempos. Si la idea es lo suficientemente buena, imagínense que encontramos una idea de un 100% de potencial y la peor idea de la cartera tiene un 25% de potencial, pues sustituimos si no hay liquidez una por otra. Ese sería un poco el proceso. Si, por ejemplo, la peor idea que está dentro de la cartera tiene un 40% de potencial y lo que hemos encontrado tiene un 25%, pues esperamos pacientemente a que se produzca una oportunidad. Ese sería el proceso.
De nuevo, pues esto ya lo saben de sobra, ¿no? El cómo lo hacemos, pues intentando invertir de forma racional siempre, identificando compañías con potencial, concentrando los fondos en las mejores ideas de inversión, con un proceso de inversión sólido y con paciencia y perseverancia. Y aquí tenemos, yo creo que tanto nosotros como ustedes, que poner de su parte para invertir a largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos que ser pacientes para gestionar de la forma adecuada y ustedes ser pacientes para ahorrar. Yo creo que hay dos cosas que tienen que hacer en este proceso: ahorrar con esa visión de largo plazo y ser paciente para esperar que las cosas sucedan y los retornos se produzcan, que al final se terminan produciendo. De nuevo, pues lo hacemos conociendo las compañías en profundidad, estudiando muy bien las cuentas de resultados, analizando los modelos de negocio, discutiendo mucho entre nosotros e intentando jugar lo que nosotros denominamos el jugar al kill the company, al matar la compañía entre todos e intentar tumbarle la idea al otro gestor, como comentaba antes, ¿no? Y lo dicho, pues comprarla siempre con un descuento que nos asegure pues esa rentabilidad para los inversores a largo plazo. Entonces, de nuevo, es lo mismo. Yo destacaría que solemos pensar muchas veces de forma diferente al consenso, si es que existe consenso, porque muchas veces no hay analistas que cubran las compañías. Trabajamos mucho con la liquidez y aquí yo creo que el hecho de ser también copartícipes con inversores, con ustedes, pues hace que, oye, que si no encuentro ideas de inversión, tenemos el dinero en liquidez y durante este año hemos tenido dinero en liquidez en el 30% y no pasa nada. No vamos a invertir nuestro dinero y el de ustedes en cosas que pensemos que no valen más a largo plazo. Eso lo tenemos muy claro. Y ahí vamos a ser disciplinados y durante los últimos años hemos tenido 3, 4 veces liquidez por encima del 20% y posteriormente esa liquidez se ha vuelto a reducir a incluso niveles del 1, del 3, del 5%, con lo cual hay que ser pacientes y las cosas las compañías y las oportunidades también vienen llegando, ¿no? Terminan llegando. Y otra cosa, yo creo que el asumir nuestros errores, ¿no? Y lo hacemos también públicamente. Oye, cuando nos hemos equivocado, pues levantamos la mano, lo escribimos en una carta anual y seguiremos haciendo. Y, oye, esto es un proceso de aprendizaje continuo, vamos a seguir equivocándonos. La idea es equivocarnos lo menos posible y aprender sobre todo de esos errores para seguir equivocándonos menos veces, ¿no? Pero bueno, intentar maximizar los aciertos y minimizar los fallos. ¿Qué nos diferencia? Yo creo que esto es un tema que además ustedes también. Hemos intentado preparar la presentación, pues intentando aglutinar todas esas preguntas que nos han hecho durante las últimas semanas y también durante los últimos años, ¿no? ¿Qué nos diferencia a otros equipos gestores? Nosotros, por ejemplo, invertimos mucho en tecnología, en tecnológicas, no mucho, pero lo hemos hecho siempre, ¿no? Nosotros invertir en compañías que hemos hecho durante los últimos años, como algunas que ya no están en cartera, como Microsoft o PayPal, pero otras que sí lo están, como puede ser Google, pues pensamos que el negocio de publicidad de Google, pues lo entendemos, que es un negocio, no diría fácil de entender, pero que es un negocio que podemos llegar a comprender, con lo cual, negocios sobre todo que vemos que son bastante estables, que no son cambiantes, nos sentimos cómodos. Nosotros renunciamos quizás a invertir en cosas que no entendemos. Quizás es más fácil entender el negocio publicitario de Google que el negocio de una farmacéutica americana, ¿no? Eso pensamos que tiene más sentido. También, pues especial atención en la calidad de las compañías, ¿no? Somos muy cualitativos, pero siempre a un precio, ¿no? Si no podemos, con lo que compramos, obtener los retornos que esperamos a largo plazo, pues no tiene sentido invertir, ¿no? De nuevo, pues el ser explícito sobre nuestros errores de inversión, el gestionar la liquidez que comentábamos antes y el hacer público. Yo creo que al final esta es una relación, tiene que ser una relación de largo plazo, de mucha transparencia y intentamos darla toda. Es decir, vemos justo que cuando el equipo gestor ve oportunidades y decide invertir, aunque nosotros invertimos también pues cuando tenemos el dinero, ¿no? Pero cuando el equipo gestor ve oportunidades y decide invertir, lo publicamos en nuestra página web y decimos, oye, pues es una oportunidad o estamos incorporando nuevas posiciones de nuestros productos en este producto, este gestor, lo hacemos público y bueno, al menos yo creo que es un respaldo a la actividad, a la gestión, a la transparencia con ustedes que no es muy habitual y que vamos a seguir manteniendo. Las rentabilidades, quizás. Vamos a ver ahora lo bonito, ¿no? Lo bonito de la historia.
Nuestra historia ha sido demasiado bonita desde septiembre en otro fondo de mayo de 2012. Rentabilidades del 150% en ese periodo en el fondo ibérico, eso es un 17,6% anualizado. Pensamos que han sido años especialmente buenos del mercado, aunque es verdad que, bueno, si uno compara, aquí estamos comparando con el índice general de la Bolsa de Madrid con dividendos. Ha generado una rentabilidad del 60%, mientras que nosotros hemos generado un 150%. Bueno, veremos si somos capaces a largo plazo de mantener esas rentabilidades, pero nosotros yo creo que estaríamos muy contentos ya generando rentabilidades del 8, del 10 o del 12% a largo plazo. Yo creo que eso ya sería un éxito bastante grande, pero bueno, oye, la rentabilidad hasta ahora ha sido esta y no vamos a ser nosotros quien nos la enseñe, ¿no? En el caso del fondo internacional, de nuevo comparando con el índice con dividendo, un índice súper difícil de batir, en este caso desde mayo de 2012, que es cuando Javier toma el liderazgo en la estrategia internacional, en nuestro anterior proyecto. Pues lo mismo, rentabilidades prácticamente idénticas, del 145% de rentabilidad para el partícipe en el periodo y un 16% anualizado. Esto quiere decir que en estos dos fondos, el cliente que invirtió 10.000 euros hace, pues ahora casi 6 años, bueno, en el caso del Fondo Internacional ya más de 6 años, pues la persona que invirtió 10.000 euros hoy tiene casi 25.000, ¿no? Con lo cual, pues resultados muy positivos en ese periodo. Aquí hemos querido ilustrar dónde se va a situar la compañía y ojo, porque este gráfico tiene muchas trampas, ¿no? Los fondos de oros tendrán una comisión del 1,80%. Aquí, pues, está mal que lo nombre, pero bueno, es el que más cerquita está. Es Metagestión, que bueno, este gráfico digo que tiene trampas porque aquí Metagestión aparece con una comisión del 1 y pico por ciento, pero Metagestión pues tiene su fondo de renta variable, tiene una comisión del 2%, pero bueno, el hecho de tener fondos mixtos o fondos de renta fija en el resto de nuestros competidores, pues diluye esa comisión, ¿no? Pero nosotros estaremos, pues pasamos del 2 al 1%, al 1,80% de comisión de gestión en esta nueva etapa y estamos un poco en línea con el resto de competidores de la industria. Además de ese, yo creo que es algo que nos identifica ahora a la hora de ser los propietarios del proyecto y de poder tomar decisiones, ¿no? Vamos a asumir el coste de research tan pronto como se transponga la directiva MiFID II. Vamos a asumir la gestora, los costes de research, porque pensamos que es absolutamente injusto cobrarle a ustedes como partícipes, pasar desde el 1,80% de comisión que ya les estamos cobrando, pues cobrarle todavía más por esa gestión y por el research, pues vemos que no tiene mucho sentido, ¿no? Con lo cual, asumiremos nosotros, tan pronto como tengamos la directiva clara, pues asumiremos nosotros esos costes. Nuestros productos. El fondo ibérico, seguiremos haciendo lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora. Vamos a invertir en España y en Portugal, aunque se categoriza el fondo dentro de renta variable española, seguimos haciendo lo mismo. Pueden ver aquí como el fondo... esto ya estamos en real. España pesa ya el 56%, esta es la cartera que hemos configurado. España pesa el 56% del fondo, Portugal el 18% del fondo. El fondo internacional, yo creo que esto es importante decirlo, no va a cobrar comisiones en cascada, solo va a cobrar la comisión por uno de los fondos y tesorería el 20%. Aquí nos encontramos ya con un producto, con un potencial del 40% y cotizando a 7 veces EV Free Cash Flow. En el caso de la distribución sectorial, pues sigue un poco en la misma línea que seguía anteriormente. 22% el sector industrial, 20% el liquidez, el financiero 13%, aunque esto sería un cajón desastre, donde incluimos, por ejemplo, bolsas y mercados, Corporación Financiera Alba. No sé incluso si las SOCIMI yo creo que las estamos incluyendo aquí también, con lo cual, bueno, seguimos sin invertir en bancos, al menos en España no lo vemos muy claro y de momento pues nos mantenemos al margen, ¿no? Con lo cual, aseguradoras también, Catalana de Occidente, pues también forma parte de este grupo. Y aquí yo creo que la parte más interesante para muchos de ustedes que nos han estado preguntando en las últimas semanas es esta cartera, que no la podemos mostrar entera, pero mostramos todo lo que podemos mostrar hasta ahora, ¿no?
Vemos como las principales posiciones del fondo, vemos a Renta Corporación con un peso del 7%, un potencial del 40%, bueno, de más del 40%, en este caso bastante más del 40%. No hemos querido dar muchas pistas a nuestros competidores, aunque bueno, en el caso de Renta Corporación la vamos a contar ahora con un poco más de detalle y van a poder hacer sus propios números, ¿no? Seguimos en OHL, que también nos han preguntado mucho en las últimas semanas, con más de un 40% de potencial también. Y las clásicas compañías que hemos estado invirtiendo en los últimos años, el Cross, con esa temática también de compañías olvidadas, odiadas, Catalana de Occidente, Barón de Ley, Corporación Financiera Alba. Bueno, yo creo que quizás no les llame mucho la atención, pero bueno, es lo que es lo que sabemos hacer, son las compañías que conocemos bien y que muy buenos resultados nos han dado en los últimos años. De hecho, por temáticas, casi el 50% del fondo ibérico son compañías familiares. Aquí incluimos alguna más que no hemos nombrado, Barón de Ley, Cortiseira Morín, Miquel y Costas. Estas compañías pues ya muchos años han estado muchos años con nosotros y pensamos que a largo plazo pues seguirán en los fondos, ¿no? También compañías olvidadas y odiadas, ¿no? Que esta temática tan diferente, compañías olvidadas como el Cross o Renta Corporación, compañías que no tienen inversores institucionales dentro, que no hay cobertura de analistas. Esto pues generan compañías reestructuradas ya también, ¿no? Que generan, como HL también, ¿no? Que generan ciertas ineficiencias y que nosotros tratamos de aprovechar. Pero dicho esto, pues seguimos viendo el mercado, sobre todo las grandes compañías, pues muy caras, no tenemos nada de telefónica, de utilities, de bancos, de las grandes compañías que forman parte del IBEX y de hecho, la primera, como comentamos, la primera compañía del IBEX que tenemos es Merlin Properties, que es una compañía pues de un tamaño mediano, ¿no? Y bueno, seguimos con niveles de liquidez del 15 o el 20%, aunque estas últimas semanas, y les diría que esta última semana, pues hemos encontrado alguna idea de inversión. Llevará tiempo, llevará varias semanas más, pero estamos encontrando cositas y pensamos que incluso podemos reducir un poquito más esa liquidez en las próximas semanas. Una idea de inversión en España, Renta Corporación, principal posición del fondo. Yo creo que procede hablar de ella, sobre todo por los precios a los que cotiza, que me preguntaba Juanjo ahora que si eso estaba bien, ¿no? Que si está cotizando a 3,5 veces beneficios. Pues sí, 3,5 veces beneficios de dentro de 3 años. Es nuestra forma de valorar compañías a 3 años vista, ¿vale? Una compañía que vale 120 millones, que tiene un contrato de gestión de una SOCIMI con APG, el fondo de pensiones holandés, que pensamos que generará un valor a la compañía de 20 millones. Una compañía que genera entre 15 o que tiene capacidad de generar entre 15 y 25 millones de beneficio normalizado al año, pues bueno, ustedes se pueden hacer sus propios números, ¿no? Además es una compañía familiar, con un equipo gestor con bastante experiencia en el sector, en un momento de ciclo en el que después de 10, ya más de 10 años de crisis en España, particularmente en Madrid y Barcelona, con el parque de oficinas pues muy infrainvertido, ¿no? Se ha hecho muy pocas inversiones en el parque de oficinas, muy pocas renovaciones y pensamos que es la oportunidad perfecta de la compañía de empezar a reposicionar, que es a lo que ellos se dedican, reposicionar activos, los compran, hacen un reposicionamiento legal del activo o una transformación de un edificio de oficinas a un edificio de viviendas o lo que haga falta para generar el valor que la compañía piensa que tiene el activo, ¿no? Y en un balance ya saneado bueno, que una compañía de estas características pensamos que no debiera operar con mucha deuda. Ahora la forma de operar de la compañía es opcionando con activos ligeros, ¿no? Opcionando esos activos que compra en lugar de comprarlos, opcionarlos y posteriormente venderlos. Y muchas veces los vendes antes de haberlos comprado, ¿no? Con lo cual permite a la compañía esa ligereza de activos y no tener esos activos en balance que en un sector tan cíclico como el inmobiliario, pues es bastante deseable. En lo que respecta al fondo internacional, pues lo mismo. Oros Value Internacional va a seguir haciendo con la misma estrategia que históricamente hemos gestionado el anterior producto. Vamos a seguir invirtiendo, esta sería nuestra lista de mejores compañías, vamos a seguir invirtiendo en
en compañías ibéricas en el fondo. Esta es la lista de la compra, digamos, de mejores compañías y desde luego compañías españolas pues también pueden formar parte de este producto. De nuevo, stock picking. Esto que vemos aquí es elegir compañía por compañía y consecuencia de nuestro proceso de análisis. Pues a día de hoy, y en los últimos tiempos ha sido así, en la zona euro pesa el 30% del fondo, Asia emergentes, sobre todo compañías en Hong Kong, pesan el 25% del fondo, Estados Unidos el 17% del fondo y Reino Unido con la temática Brexit 14%. Otras zonas geográficas, pues un 10% del fondo. Esto genera, a día de hoy, pues un fondo con el que estamos contentísimos a nivel potencial, un 85% de potencial a 3 años vista y unas compañías que están cotizando a poco más de 5 veces beneficio, que nos da una tranquilidad, a pesar de ver los mercados subir mucho, pues para el largo plazo, bastante importante. También destacar esa distribución temática, que diría que la distribución temática es incluso más importante que la distribución geográfica, porque claro, una distribución geográfica de una compañía de materias primas que opera, que es cotizada en Estados Unidos, pues, o de un Google que vende más de la mitad de su negocio o la mitad de su negocio fuera de Estados Unidos, pues tampoco es tan representativa, ¿no? Yo creo que es más fácil, nosotros pensamos que es más fácil para ustedes entender las temáticas como compañías olvidadas en países emergentes, temática de inversión Brexit, temática de inversión en materias primas, temática de inversión en plataformas, como venimos haciendo mucho tiempo y bueno, este fondo ahora mismo pues con una liquidez muy reducida del entorno del 5%. De nuevo, yo creo que estamos tan orgullosos de lo que hemos conseguido en este fondo porque es que las 10 principales posiciones del fondo, a nuestro entender y nuestra forma de valorar a 3 años vista, las 10 tienen un potencial más alto del 10%, del 70%. Algunas de ellas, y veremos el caso de inversión de Kexen, pensamos que vale pues más del triple, ¿no? Ya vemos un fondo concentrado, como siempre, con 30 y pico valores, con ideas de inversión pues también con bastante peso. Ideas de inversión, yo creo que en este caso todas las que se ven, pues viejas conocidas nuestras y que pensamos que todavía tienen recorrido. Si nos vamos a ese desglose de las principales apuestas, a nivel sectorial, o como lo denominamos aquí, a nivel temática, podemos ver las plataformas tecnológicas con un peso del 12%, Alphabet, Baidu, que hemos comentado, y Naspers y Booking. También en lo que respecta a materias primas, seguimos invirtiendo en petróleo, cobre y uranio con un peso del 14% y algunas de las compañías que están en los fondos pues son Técnicas Reunidas o Freeport. Y por último, la temática de compañías de small caps emergentes, olvidadas, como China y Rusia, como pueden ser Kexen, Asia Standard y Kiwi en Rusia. Una idea de inversión diferente, Kexen. Creo que es una compañía al final, si nos vamos fuera, nos intentamos ir a compañías que pensamos que hay una buena asignación de intereses, que en este caso es una empresa familiar, 75% es una compañía inmobiliaria, el 75% en manos de la familia, no la sigue ningún analista, pocos inversores institucionales dentro, lo cual cuesta que se cierre la ineficiencia, pero es una familia que en los últimos casi 20 años ha generado retornos en términos de total shareholder return del entorno del 18 o 20% para los accionistas, con lo cual muy bueno, ¿no? Un negocio que nosotros somos capaces de valorar porque es inmobiliario, porque prácticamente la totalidad de esos 7 Hong Kong dólares a los que cotiza son 2 activos inmobiliarios, 2 hoteles en Estados Unidos, con lo cual pues claramente es un mercado maduro, un mercado que pensamos que la probabilidad de equivocarnos es más baja y nos llevamos el upside por el resto de activos en Macao, en Vietnam y otras zonas geográficas que aportan pues más del triple de valor. También Metavalor Pensiones replica exactamente igual que replica al fondo internacional o prácticamente de forma idéntica como nuestra anterior etapa. La gestora será Caser y nosotros, como siempre, pues nos responsabilizaremos de las inversiones y de la gestión de la gestión del fondo.
¿Cómo contratar? Yo creo que hoy también es importante dedicarle un rato al proceso de contratación, ¿no? Además, porque hay alguna novedad relevante con respecto a lo que veníamos haciendo. Habrá posibilidad o ya la hay, de contratar nuestros fondos 100% online. Y ahora lo explicaremos con calma. También se podrá contratar rellenando online, pero firmando de forma física los papeles, imprimiéndolos y firmándolos. También, tercera forma, será mediante los formularios, es decir, imprimiendo el formulario entero y rellenándolo. Y por último, pues como siempre en nuestras oficinas, aquí encantados de ayudarles. Con respecto a la contratación online, yo creo que merece la pena dedicarle un minuto porque es increíble. Ahora lo fácil, lo difícil que no se nos ha hecho en los últimos años el tener, sobre todo no los clientes quizás que estaban en Madrid, sino fuera de Madrid, el que ahora en 5 minutos con un programa de reconocimiento facial no haga falta enviar papeles. Simplemente uno pone su DNI, selecciona persona física, firma electrónica, pone la carita delante de la webcam, así como la estoy poniendo yo ahora, pone el DNI por delante, el DNI por detrás, se genera un vídeo y automáticamente pues el cliente, después de rellenar unos datos, ha suscrito, ¿no? Con lo cual, pues un proceso muy ágil a la hora, ha suscrito o ha traspasado. Esto sirve también para traspasos. Con lo cual, el cliente, pues muy fácilmente ha podido suscribir nuestros productos sin necesidad de enviar papeles. Y de resto, pues como siempre, a través de plataformas, a través de Inversis, a través de Allfunds Bank y, por último, a través de Tresis, que de momento solo está de forma manual, pero en los próximos días ya estará de forma automática, o sea que también lo podrán hacer. Y esto sería un poco todo. Muchísimas gracias por su tiempo, encantadísimos de resolver a partir de ahora todas las dudas que vayan surgiendo y como siempre, todo el equipo a su entera disposición. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Vamos a dar pie ahora a dar respuesta a algunas de las preguntas. Una de las principales preguntas, ¿no?, que también se comentaba mucho en el foro, era ¿qué pasa con esos partícipes valientes que desde el primer día están a vuestro lado? Si van a tener algún tipo de rebaja en las comisiones. La respuesta rápida es no. La respuesta detallada es, bueno, vamos a hacer, pensamos que la hay gente que nos está apoyando desde el primer momento, lo que vamos a hacer es justos. Y el hecho, por ejemplo, son cosas que nosotros no contamos y no se ven, pero es importante, por ejemplo, se nos planteaba la semana pasada, veíamos que el liquidativo había caído 0,40 y no entendíamos por qué. Entonces, pues empezamos a investigar y sucedía que los gastos de registro de inscripción del fondo se habían imputado al partícipe. Nosotros pensamos, oye, esto es algo que corresponde a la gestora, es un fondo nuevo, debería ser la gestora quien abonara eso, ¿no? Pues hemos tenido problemas con eso un poco también, ¿no? Pero se han retrocedido los valores liquidativos y hemos devuelto ese dinero y lo ha pagado la gestora. Con lo cual, pensamos que de primeras el cliente no va a sufrir ningún problema por estar invertido en nuestros fondos, ¿no? Con lo cual no va a haber ningún problema. De hecho, los valores liquidativos yo creo que ya están pues en el entorno de +1 o +1,5 o algunos cerca de +2 después del día de hoy. Con lo cual, ya estamos invertidos, con lo cual pensamos que no hay ningún tipo de perjuicio para los clientes que han entrado de primeras. Bueno, una pregunta que da pie al futuro, ¿no? Ya, o sea, acabáis de empezar abriendo esta gestora de oros y ya están preguntando cuál es el nivel estimado del cierre de los fondos y si la cartera está totalmente invertida ya y qué horquilla de rentabilidad anualizada esperáis de aquí a unos 7 años. Bueno, la cartera ya está totalmente invertida. Es verdad que algún valor puntual hemos tratado de ocultarlo porque estamos terminándolo de comprar, y por defender al partícipe y a ustedes y a nosotros mismos, pero la cartera ya está prácticamente invertida. Y bueno, en términos de rentabilidad, pues bueno, pues lo que tenemos es bueno. Esa es la realidad, 40% y 85% de potencial. ¿Cuánto vamos a generar? Pues no lo sabemos, pero generar rentabilidades a largo plazo del 8, del 10, del 12%, como comentábamos, pues esperemos que seamos capaces, esa es la idea. Y sobre el cierre de los fondos, pues acabamos de abrir, ¿no? La pregunta tiene sentido. Nosotros, y lo hemos comentado mucho estos días con muchos inversores, nosotros tenemos en la cabeza, esto es una gestora que no va a hacer retrocesiones, o de primeras no está planteado. Con lo cual, apostamos por la calidad, apostamos por ser una gestora más pequeña, con comisiones, pues preferimos ser una gestora
poner un ejemplo, ¿no? No se queden con esos números, del 1,80% de comisión de gestión con 1.000 millones que una gestora del 0,90 con 2.000 millones, ¿vale? Esa es nuestra visión. Pensamos que eso, a largo plazo, va a aportar más valor añadido al partícipe. Con lo cual, ese sería el planteamiento. No tenemos, de momento acabamos de abrir, acabamos de empezar, pero eso se andará y esto no va a ser una gestora macro gestora bancaria, desde luego, y a medida que vayamos avanzando. Tampoco creemos que es un nivel fijo, pues que a medida de que cómo esté dependiendo de cómo esté el mercado, dependiendo del equipo que tengamos y demás, pues, pues eso generará un nivel u otro de cierre, sin duda. Pero lo tendremos, seguro. Cuando nos vayamos acercando, iremos también dando más información. Preguntan cuál sería, si pudieras explicar un poco el proceso para realizar las aportaciones de forma automática, aportaciones periódicas que se hiciera de manera automatizada. Sí, se puede hacer. Al final es verdad que el cliente tiene que ordenar su transferencia. Aquí depende de fondos y pensiones. En pensiones somos nosotros o es el banco el que se lo quita de su cuenta. En fondos de inversión es el cliente el que tiene que ordenar la transferencia, pero bueno, ya luego a través de la página web, su área privada, el cliente puede ordenar una suscripción periódica, igual que una orden normal y invertir periódicamente cada mes sin ningún problema. Nos preguntan si continúa siendo HL la primera posición en el fondo ibérico y si podías explicar un poco la visión que tenéis de esta empresa. Sí, la tenemos, lo acabamos de contar, o HL, yo creo que aparecía, no recuerdo bien, pero no, podemos ir, que está ahí. Creo que es la segunda, ¿no? La segunda posición a día de hoy del fondo ibérico. Vemos que tiene un 40% más de potencial. Creemos que se están produciendo cosas interesantes, movimientos interesantes en el accionariado de la compañía. Aquí quizá tenía a HL en la cabeza cuando decía que es la compañía a lo mejor, pues la gestión de capital histórica no ha sido la mejor del mundo. Eso yo creo que es innegable. Pero también que hay cosas que tienen un límite, ¿no? Y el comprar compañías que su caja o asemejables a la caja o activos inmobiliarios de primerísima calidad que van a ser liquidados en los próximos años, pues ya recojan más que su valoración actual en bolsa, pues pensamos que el riesgo de equivocarnos pues es muy bajo, es muy bajo. Esa es la realidad. Ángel nos pregunta cuáles son los ratios técnicas de valoración que priorizáis en vuestro análisis, qué es lo que destacáis de las empresas y si hacéis descuento de flujos. Nosotros valoramos por múltiplos. Nosotros para valorar una compañía utilizamos el EV Free Cash Flow, como hacíamos, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo práctico. La mayor parte, no siempre es así, ¿no? Pero un ejemplo práctico en renta corporación. Nosotros decimos, vale, pues si renta corporación vale 120 millones, el valor de la compañía, le quitamos el valor de esa SOCIMI, que son de esa gestión, de los contratos que genera esa gestión, que son 20 millones, te quedas con 100 millones, quitas el cash flow que va a generar la compañía en los próximos 3 años, vamos a decir 15, 20, 25, pues con lo cual te quedas una compañía que cotiza a 40 millones, por decir, dentro de 3 años, con el cash flow que generará serán un valor V dentro de 3 años a 40 millones, 50 quizás. Si esto tenemos en cuenta que es una compañía que genera entre 15 y 25 millones al año, pues eso nos da el PER que decimos de 3,5 o el EV Free Cash Flow de dentro de 3 años vista que comentamos. Nos hacen una pregunta, que es un poco más curiosidad, entiendo yo, ¿no? Que los fondos cuando calculáis, pensáis que van a estar disponibles en Morningstar. Pues lo hemos pedido, de hecho, hemos insistido. De hecho, ya están, si uno investiga un poquito, no de primeras, pero da un poco de rodeo, pues sí que los puede encontrar. La gestora ya está de alta. Lo que falta es que automáticamente aparezca. Pero aparecen, yo creo que es cuestión de muy pocos días que aparezca. No sé si ya de hecho hoy aparece, pero vamos, si no es hoy, mañana, la próxima semana, pero es cuestión de ellos. Ellos están avisados, están trabajando en ello y muy brevemente lo tendremos. Una pregunta un poco de visión más macroeconómica. ¿Cómo veis las bolsas? ¿Pensáis que están caras? ¿Dónde estáis encontrando más oportunidades? Bueno, es difícil saber. Nosotros es verdad que en España pues no tenemos grandes compañías. Eso quiere decir que no las vemos especialmente baratas, ¿no? Yo creo que fuera el mercado es muy grande, es difícil tener claro, pues habría que analizarlas una por una. Nosotros somos de ir compañía por compañía y en función de eso pues ver lo que está barato y lo que no. Con lo cual pues
pues sí, es verdad que los índices, particularmente el caso español, que sí que tenemos las compañías más miradas, pues no está especialmente barato, pero sí que hemos sabido históricamente en índices que no han estado baratos en generar rentabilidad, con lo cual pensamos que podemos hacerlo de forma sostenida a largo plazo. Eh, ¿Qué porcentaje tenéis invertido cada uno de los gestores? O sea, Supongo que te refieres a la distribución entre un sí, fondo, exacto. un producto y Me he otro. explicado correctamente, he leído la pregunta. ¿Qué parte de cada, o sea, de la cartera invierte cada uno? ¿O en qué No sectores sé, os yo no, centráis cada uno? no sé decirte la mía, pero ni la del resto, pero te puedo decir que probablemente los tres miembros del equipo gestor, y es lo que recomendamos a la gente, estemos entre el 70% y el 80% en el internacional y el resto en el ibérico. Nos pregunta Benito, ¿cuál es el porcentaje de rotación anual de la cartera? No te puedo dar este dato, no lo sé, pero a veces es que la rotación es un dato que induce a errores, porque nosotros no hacemos rotación de muchas compañías, pero sí un rebalanceo. Es decir, cuando una compañía va subiendo en bolsa y nuestro precio objetivo sigue siendo el mismo, pues vamos vendiendo esa posición. Igual que cuando cae, pues vamos y el precio objetivo sigue arriba, pues vamos comprando más. Entonces, claro, eso es rotación, pero es rotación porque pensamos que esa rotación aporta valor, pero no es una rotación de compañías. De hecho, en los últimos trimestres, hubo pocos movimientos en los fondos, con lo cual, pues ya un poco de trampa no lo tenemos, pero somos capaces de producir una o dos ideas que entran en los fondos cada trimestre. Pues tampoco producimos muchas más. Quizá este trimestre, derivado de que seremos un poco más pequeños y podremos ir a pescar a peceras en vez de 50 millones de euros, pues de tamaños más abajo, de 20, 30 o en vez de 100, 50, pues podemos encontrar más cosas, ¿no? Y bueno, una última pregunta, porque ya estamos casi en hora. Si podrías explicarnos un poco el caso de inversión de Aircross. Bueno, Aircross es una compañía compleja con tres negocios, un negocio de farmacias, de fabricación de genéricos, otro de fabricación de plástico, por simplificarlo, de los propios enchufes de plástico que tenemos en casa, ese mismo, y luego una parte de química, ¿no? Pensamos que el negocio de la química, con los cambios regulatorios que ha habido un cierre de capacidad bastante importante y ha hecho que el 50% de la producción en España pues haya tenido que cerrar por la adaptación a la producción en membrana en lugar de mercurio. Pues con esto, siendo una compañía que pensamos que el ciclo le viene de cara, es una compañía pues que estos productos químicos se utilizan en PVC y demás en los procesos industriales, construcción y demás. Con lo cual, creemos que el ciclo español le viene de cara, el ciclo de oferta de producto le viene de cara, es una compañía odiada por el mercado, que no la cubre ningún analista, que no hay inversores institucionales, que la gente no le ha dedicado tiempo, con lo cual nosotros se lo hemos dedicado, pensamos que está barata, pensamos que tiene bastante más sensiblemente más que ese 40% de potencial que señalamos y por eso representa un 6% del fondo. De hecho, la compañía pues se encuentra ahora mismo recomprando acciones, algo que nos gusta, ¿no? Lo lleva haciendo ya desde yo creo que 2 euros o incluso antes y muy contentos también con la gestión de la compañía. Bueno, pues muchas gracias Alejandro, gracias a los asistentes. Recordarles que mañana tendrán disponible la grabación y bueno, esperamos poder contar contigo para próximos eventos como este. Nada, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición para lo que puedan necesitar. Un saludo. Gracias, hasta luego.